Bueno, muy buenas tardes. Buenas Mi nombre tardes. es Lucía Cortés Báez, estudiante de quinto semestre de Psicología en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. En este día vamos a realizar un ejercicio práctico para el curso de Psicología Social. El fin que tenemos de realizar esta reunión con los habitantes de la comunidad del barrio San Andrés es para saber o tener conocimiento sobre la percepción que cada uno de ellos tiene sobre los inmigrantes venezolanos y cómo afecta esto en su medio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar opción a que cada uno de ellos se presente y continuaremos con la reunión. Adelante. Soy Miriam Duarte, habitante del barrio San Andrés. Llevo como 40 años viviendo acá. Tengo algunos estudios superiores y bueno, vamos a ver cómo nos va en la conferencia. Bueno, soy Dora de Herrera, también pertenezco a esta comunidad. Tengo estudios en administración de empresas y bueno, aquí estamos. Juan Apolonio Herrera Sepúlveda, habitante también del barrio San Andrés, estudios superiores en la Universidad de La Salle de Administración de Empresas. William Orejuela, soy de la costa pacífica. Tengo estudio universitario, más la especialización, más la experiencia que llevo casi 40 años como docente. Y vamos a ver cómo nos va con esta entrevista que nos van a hacer acerca de los inmigrantes venezolanos. Espero que bien, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar diciendo que según la OEA los venezolanos abandonan su país sin enfrentar una guerra convencional o un desastre natural. Tiene 5 razones primordiales: una emergencia humanitaria compleja, violaciones de derechos humanos, violencia generalizada, el colapso de servicios públicos y el desplome económico que están atravesando. Para abordar este tema que nos atañe en esta reunión, deseamos conocer la percepción que esta comunidad tiene acerca de los migrantes venezolanos en su comunidad, debido a que este proceso envuelve conceptos relevantes para la investigación. Entonces tomaremos en cuenta las diferentes teorías que sustentan el tema. Vamos a dar inicio. Primero, pues en el orden en que nos presentamos, con la pregunta número 1, que es: ¿cómo cree usted que los estereotipos creados socialmente sobre los migrantes venezolanos influyen en su percepción sobre ellos? Bueno, ¿contesta usted? En el orden orden. que iniciamos la ¿Esta sesión. presentación? Entonces, exacto. Bueno, de nadie de nosotros es desconocido la situación que ha tenido Venezuela en el transcurso del tiempo. Nosotros debemos estar agradecidos porque durante mucho tiempo vivimos a expensas de los venezolanos. ¿De qué? De los subsidios que a ellos les daban y que de parte nuestra nos favorecían. Pero tampoco es desconocido la situación económica que ellos han vivido, lo cual generó el desplazamiento de su país hacia diferentes lugares y dentro de ellos Colombia. ¿Qué ha sido? Ha sido el flujo masivo, digamos, hacia nuestro país, lo cual ha generado
digamos que hay una descompensación económica porque nuestro país no estaba preparado para recibir esa cantidad de habitantes, pese a que tiene ayudas económicas exteriores. El estereotipo, pues nosotros hemos sido, pese a que somos vecinos del país, no teníamos la comunicación, digamos. Entonces cada quien tiene su concepto de acuerdo a cómo le ha ido con ellos. Relativamente, yo tengo un buen concepto. Por situaciones personales, he tenido o tuve que pedir ayuda de venezolanos en mi casa y me ha ido muy bien, o me fue muy bien. El punto es que tanto los venezolanos como nosotros tenemos una mala fama, pero eso no quiere decir que sea el 100% de la población. Hay venezolanos que son extremadamente buenos funcionarios, muy estudiosos, buenos trabajadores, pero pues igual hay sus excepciones y también se han dado, conozco aquí en el barrio personas que han sido víctimas de ellos. Esa es mi percepción. Gracias. Bueno, con respecto al estereotipo que nosotros nos hemos creado acerca del migrante venezolano, pienso que sí ha influido, ha sido una influencia grande en cuanto a la relación que nosotros como colombianos tenemos con ellos. Porque pues infortunadamente han habido muy malas experiencias de ellos en nuestro país y eso ha hecho que nosotros los etiquetemos a todos, o la mayoría de nuestros habitantes etiqueta al venezolano. Como dijo Miriam, en realidad, así como en Colombia, como en cualquier parte del mundo, hay gente muy buena y es mucha más la gente buena que la gente mala. Aquí se han venido así, gente muy buena, trabajadora, gente necesitada, pero también ha venido gente necesitada mala, porque pues en realidad la situación de ese país se ha dado a que las personas que no son buenas allá se vengan aquí a hacer maldad, lo que no pueden hacer allá porque pues la crisis económica de allá es muy grande, entonces vienen a hacerlo tanto aquí como en muchos países, ¿no? Sobre todo aquí en nuestra América Latina. Infortunadamente pues eso es una etiqueta, es un estigma que pues es difícil de quitar debido a la actuación de ellos aquí. Siempre va a influenciar, siempre nosotros vamos a crear un estereotipo de ellos, aun cuando sean personas muy trabajadoras, pero nosotros ya tenemos eso aquí. Y eso nos lo ha creado también, pues desafortunadamente, la xenofobia que se ve en este país y en cualquier país del mundo con respecto a la migración. Infortunadamente ante esto, pues ese es un hecho social que es muy difícil nosotros como habitantes de un país controlar, pues eso ya se nos sale un poco de las manos. Sí podríamos ayudar, pero pues le corresponde más a las instituciones y a los organismos estatales de dar un correctivo, pero sí influye bastante. Muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos argumentos de nuestras vecinas. Lo que podría agregar en cuanto al estereotipo es lo que decía doña Miriam también. Nosotros estábamos etiquetados en el mundo como narcotraficantes. Así viajáramos de turistas a cualquier país, nos tenían como, ya son coqueros. Asimismo con los venezolanos, teníamos nosotros mismos y en otras partes del mundo de que son unos perezosos, no les gusta trabajar, solo les gusta la fiesta, la alegría y lo demás. Pero desafortunadamente tuvieron ese gobierno X, porque Venezuela era un país demasiado rico en Latinoamérica. Sabemos
que era por su petróleo, no necesitaban de nada más, pero tuvieron que emigrar por esas razones, porque el país se vino abajo económica y socialmente. Entonces, pues, por ahora no más que decir. Pero las otras preguntas. Gracias. Todo esto lo generó la política, o no la política, los que hacen la política. Siempre se habla de la corrupción y se ve, se siente, y en todos los países latinoamericanos. Al venezolano le pasa igual que a nosotros los negros. La embarran negro, entonces somos todos los negros. La embarran venezolano aquí en nuestro país y decimos que todos los venezolanos. Y no es cierto. Es un país igual al de nosotros, creo. Y tienen un poderío como el petróleo allá, ¿no? Que manejan allá los políticos, porque no es el pueblo venezolano, sino la politiquería, que por la política ciertos bandidos allá enviaron acá a Colombia para que hubiera corrupción de agresividad, y como en todas partes del mundo siempre hay personas muy buenas como personas malas, pero que son más los buenos que los malos, y eso pasa en cualquier país. Yo pienso que como educador, que vivo tanta experiencia y que ahora hay tantos estudiando en los colegios, muchachos venezolanos, no he encontrado en ellos una percepción de maldad. Inclusive son hasta muy buenos estudiantes. Yo pienso que fue que allá, por la cuestión política, de choques políticos, ¿no? Que eso se dio durante, creo que antes de la pandemia o la pandemia, qué sé yo, empezaron los agarres políticos, y entonces el uno, por tirarle la pelota mala al otro, soltaron una cantidad de bestias en Venezuela y lo mandaron para acá. Y esos son los que están haciendo la maldad. No son los buenos, son los pésimamente malos. Y la percepción que uno tiene es esa, porque eso se crea, ¿no? Uno ya ve una persona venezolana y entonces viene ya como, se queda uno como mirándola y midiéndola, ¿no? Porque pues cree que es la otra persona, igual al maldadoso, y resulta que no. Son personas muy buenas. Yo tengo una percepción del venezolano muy chévere, porque lo vivo. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, los estereotipos sabemos que son creencias compartidas socialmente sobre las características de un grupo. Entonces, muchas veces sabemos que hay estereotipos sociales y hay estereotipos individuales también. Se crean debido a diferentes causas, como es la gesticulación, es la forma de vestir de la gente, y son creencias que se han ido llevando a cabo durante generaciones y se van transmitiendo de un momento a otro y se van adquiriendo con el tiempo. Entonces esos son los estereotipos. En cuanto a las actitudes, según Bello, Dávila y Zárate, son las predisposiciones evaluativas hacia un objeto, persona o situación. En ese sentido, quiero preguntarles si creen que las actitudes negativas hacia los migrantes venezolanos pueden estar influenciadas por el miedo o
o la falta de contacto directo con personas de otra cultura, y si creen que esto es así, ¿por qué lo creen? ¿El miedo a nosotros o el miedo de ellos? El miedo a lo desconocido, el miedo a interactuar con una cultura diferente a la nuestra, o recibir impacto sobre lo que ellos pueden traer, o lo que puede generar nuevo o que ya existe. Qué pena. Bueno, lo que pasa es que sí, efectivamente estamos hablando de los estereotipos, y yo, así como estaba diciendo el señor anterior, soy docente también, y a raíz de eso conozco, uno, que en Venezuela, pues como en todos los países, tienen sus más y sus menos, o sea, tenían sus beneficios, digamos, como la educación allá la patrocinaba el Estado. Uno es común conocer venezolanos que tienen 3 y 4 carreras, porque quien no estudiaba allá, pues perdónenme, pero era que de verdad que no quería, porque hay situaciones favorables de los subsidios, de la ayuda del Estado, y igual que como estábamos comentando anteriormente, los mismos políticos se han encargado de dañar ciertas cosas buenas. Venezuela es un país favorecido porque depende del petróleo, y con su economía petrolera pues tenía una opulencia y siempre la tuvo hasta que terminó el gobierno de Chávez, digamos, porque él empezó a hacer laxo en sus beneficios con otros países, y no vamos a hablar ahorita de cuáles. Igual que lo que había comentado el compañero en esta charla, sucede que en Venezuela le dieron libertad a algunas personas que se encontraban detenidas con la intención de que se fueran de su país. Bueno, ellos mirarían a qué, pero era condición no quedarse ahí. Y entonces es igual que la marca que nosotros tenemos con el narcotráfico, igual. Entonces, donde lleguemos, pues somos mafiosos, somos mala gente, y aquí somos muchos buena gente, igual que en Venezuela. Pero resulta que al inmigrar, pues es que es terrible que me digan a mí, váyase, y de pronto lleve su ropita y nada más. Entonces son personas muy necesitadas, igual. Y no es que uno tenga rechazo, pero lo que sucede es que inicialmente cuando se dio el desplazamiento, pues uno no era ajeno de dar una ayuda, pero es que ya son muchas personas, y entonces ya no da, porque igual que allá la economía está resquebrajada, pues nosotros tampoco es que tengamos aquí una economía opulenta. Entonces es, digamos, la situación que ellos tuvieron que vivir al regresar, al desplazarse de su país acá. Además, el paso de la frontera, todas sus necesidades, cuando ellos vienen acá a trabajar y ahorran su dinerito para ayudar a la familia que se encuentra allá, pues es bien complicado, porque a veces en el paso de frontera les quitan su dinero. Conozco varios venezolanos que han sufrido esa situación. Entonces, nadie se pone en la camisa del vecino hasta que le toca. Muchas gracias. Ok. Bueno, en cuanto a la pregunta, y tomando en consideración lo que se ha hablado aquí, pienso que muchos colombianos
a raíz de las actitudes que han tenido muchos venezolanos que pues migraron aquí a Colombia, pues porque pues, fue el país más cercano, la gente que de pronto tenía un poquito más de educación, más de dinero, pudo irse hacia el norte o más hacia el sur, los que tenían menos recursos se fueron quedando aquí en Colombia. Entonces pienso que, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, el estereotipo creado aquí del venezolano por nosotros, pienso que en muchas partes del país se está viendo, o sea, no lo hablo porque lo haya vivido personalmente, pero sí por lo que he visto en muchas personas de nuestra comunidad, inclusive pues, de nuestras ciudades. Pienso que sí se está creando temor hacia el venezolano, porque pues como decía el señor William, ya uno ve un venezolano y uno no sabe, pues sí, o sea, uno piensa que es malo. Puede ser que sea una persona muy buena, muy justa, muy trabajadora, pero ya uno como tiene esa idea, entonces uno piensa que ya o que lo va a robar o que le van a hacer cantidad de cosas, entonces se empieza a crear ese temor hacia el venezolano y que pues no es justo, ¿no? Para ninguna de las dos partes, porque en definitiva somos seres humanos y estamos en este mismo planeta todos, entonces todos deberíamos aprender a vivir en comunidad. Pero infortunadamente, pues por las situaciones, las malas políticas, la pobreza, la necesidad, pues nos ha conllevado a esto. Entonces cuando se ve ahora a las personas venezolanas, ya se les ve con temor, porque eso es lo que está generando, es lo que está generando algunos venezolanos que no son muy buenos. Señor Mario. Gracias. Bueno, para no repetir lo de los vecinos, estoy de acuerdo en muchas cosas. El impacto moral que tuvo los venezolanos fue fuerte, porque no es fácil perder la identidad de su país y irse a otro país, irse a otra parte, donde se sabe si lo van a recibir bien o no lo van a recibir. Entonces, el impacto moral, sentimental, todo lo que se pueda calificar con eso, fue fuerte para ellos. Y pues nosotros ninguno de nosotros llegamos a comprender esas consecuencias que ellos tuvieron. Hubo un choque social fuerte entre venezolanos y colombianos, porque pues lógico, era la frontera más cercana y donde tenían que migrar era donde nosotros, y pues demasiados millones de venezolanos han llegado aquí a Colombia. Gracias a Dios el gobierno y otros países en colaboración con el gobierno nacional han aportado económicamente porque Migración Colombiana ha sido muy bondadoso con los venezolanos, ¿sí? De pronto nosotros somos los que estamos xenofóbicos y tenemos que quitarnos esa xenofobia, a pesar de que nosotros digamos que no, pero existe la xenofobia, desafortunadamente. Tal vez alcancé a escuchar a algunos de los vecinos lo de la economía. La economía no se va a resquebrajar porque vengan los venezolanos aquí a Colombia, porque pues la mayoría vienen a ocupar puestos que no. De pronto lo charlaba con otros amigos, porque estas son charlas de comedor, de mesa, de reuniones en todas partes, porque es un tema actual. Ellos no han venido a quitarnos nuestros empleos ni a ocupar lugares, nada que ver. Porque si nosotros vemos la página de empleos del SENA, no hay cientos de empleos, hay miles. Y así como hay páginas del gobierno que es del SENA, hay bastantes páginas de empresas privadas que ofrecen empleo, y por eso no va a afectar a la economía absolutamente nada. Listo.
hay dos cosas que son bastante interesantes como para tratar este tema. Una es la falta de edad mental y la otra es la necesidad. Nosotros los seres humanos, por falta de educación, cometemos unas bestialidades terribles. Y otros que no tienen la edad mental, pero sí la necesidad, también provocamos eso. Entonces, si yo soy un ser humano con necesidades, yo voy a buscar suplir mi necesidad a toda costa, a veces sin importar las consecuencias. Y si yo ignoro lo que voy a hacer, entonces es peor todavía. No todos los que vinieron de Venezuela, que salieron de las cárceles, no todos tampoco son malos, porque hay gente inocente que metieron allá, quién sabe por X o Y razones. Vea que la cárcel está mezclada por gente buena y mala, Sí, inocente a veces. es inocente. Y como la política ha sido podrida desde muchos siglos. Eso por política, por poder, que no hacen. Mataron a Cristo por eso, por poder. Y creo yo que esta gente allá, los que creen hacer política para el pueblo, pienso yo que son muy ignorantes, que no piensan en las personas, sino que piensan en su propio yo. Y enviaron acá y bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Ahora el choque cultural, el miedo lo sentimos todos. Cuando vamos a salir de su país, inclusive hasta de un pueblo a otro, uno dice, bueno, uno no sabe qué irá a pasar. El choque cultural, mire, yo estuve en un festival mundial del joropo donde mandaron unos venezolanos a bailar, cómo manejaban los instrumentos musicales. Y a mí no me pareció, pues, que era cosa del otro mundo, porque yo lo que yo percibía era que esta gente es nuestra, porque los que se presentaron colombianos también bailan joropo, tocan la música del joropo, cantan, bailan, eso es una emoción que a uno le da y a veces uno no discrimina entre los venezolanos, estoy hablando de la parte cultural, y los colombianos. Y entonces, lo mismo que ellos hacen allá, interpretando instrumentos, lo hacemos nosotros acá. Y ambos son buenísimos. El baile que realizan allá, que es el joropo también, ¿cierto? Y lo hacemos acá también en el llano. Eso es una marchera. Entonces, yo pienso que nosotros, la parte cultural, empezando por ahí, porque la cultura no tiene barreras. Exacto. La parte cultural para mí es interesante porque en cuanto a las necesidades fisiológicas, todos sentimos lo mismo y cualquiera le puede regalar un pan al otro. Pero lo que yo me refiero es la parte cultural, lo bonito, que es interesante, que es divertido, que a veces le provoca a uno hasta participar en una cosa de esa. Se mete uno a bailar, comparte con la gente. Y les cuento que para mí fue la parte cultural que se vino de Venezuela esa vez en el Festival Mundial de Joropo, pero bastante interesante. Esa gente ya son fenomenales en eso. Y no quiere decir que nosotros los colombianos nos quedemos atrás, pero es espectacular. Y a todos no los podemos señalar, porque la mayoría de venezolanos son muy, muy inteligentes, muy buenos, son muy intelectuales, muy capaces, igual que cualquiera de nosotros latinoamericanos. Muchas gracias.
Bueno, en cuanto a la percepción, en el sentido de que los estereotipos y prejuicios que existen sobre los migrantes venezolanos pueden influir en la forma en que los colombianos los perciben, generando una visión distorsionada o enfocada de la situación y de las acciones que desarrollan dentro de nuestra comunidad. Quisiera preguntar a ustedes, ¿está de acuerdo en la expresión mírelo como está vestido? ¿Está de acuerdo en que esa expresión implica implica la forma en que usted percibe a los venezolanos? ¿Por qué? A veces uno ve a alguien así y dice, míralo cómo está vestido. ¿Eso influye en la percepción que ustedes tienen acerca de la gente de Venezuela? ¿Por qué? Bueno, no solamente de la gente de Venezuela, nosotros siempre tenemos la mentalidad que de acuerdo a cómo va presentado es su cultura, es su educación, es su comportamiento, no únicamente los venezolanos. Pues obviamente que ellos, como la mayoría del país es caliente, pues tienen su idiosincrasia alegre, su forma de vestir, pero eso no quiere decir que uno los vaya a juzgar de acuerdo a, porque de acuerdo a cómo esté vestido no significa que sea su personalidad siempre, y de acuerdo a cómo esté vestido no significa que tenga o no educación. Entonces es algo que nosotros siempre, independientemente que sean venezolanos, colombianos, de donde seamos, tenemos esa mentalidad. Obviamente que a uno le han enseñado que de acuerdo a donde esté, debe comportarse, debe tener su presentación y bueno, obviamente que es su momento. Bueno, totalmente de acuerdo con esta percepción de Miriam. Nosotros siempre estamos pendientes de cómo actúa el que pasa, cómo está vestido. Nosotros normalmente juzgamos a alguien que es demasiado malo, pero pues es nuestra idiosincrasia también latina, ¿no? Juzgamos a los demás de acuerdo a cómo se visten, a cómo hablan, a cómo actúan. Y eso no, yo pienso que eso no, en realidad no es importante. Es importante porque pues como se dijo, son culturas diferentes. Aquí vivimos en un clima muy frío y somos personas más tranquilas, más tímidas, se puede decir, mientras que pues la gente que vive hacia las zonas caribeñas y calientes pues son diferentes, son alegres, son espontáneas, se visten diferentes. Entonces pienso que, o sea, de acuerdo a cómo la persona se viste no influye, en mi caso, en el pensamiento que puedan tener de ellos. Muchas gracias, señor Mario. Yo estoy de acuerdo con las vecinas. La percepción no la miramos de acuerdo a cómo se vista o cómo se visten, porque pues lógicamente que ellos son migrantes y se vienen con 3 mudas de ropa, imagínate. O sea, empezando que lo que dijeron las vecinas, es un país caribeño, es un país que casi todas sus ciudades son calientes. Entonces, pues lógicamente ellos visten muy diferente a nosotros aquí del interior. Pero no por eso que porque vengan con una camisa, una camiseta y una sudadera, pues vamos a tener una percepción mala de ellos. Yo he tenido algunas experiencias con venezolanos, porque actualmente con mi esposa vivimos en una casa familiar y en alguna ocasión, en años anteriores, se le arrendó a un venezolano
y pues se tuvo una muy buena experiencia porque era un chico de buena familia, un chico que le gustaba estudiar, que le gustaba trabajar y pues aportaba lo que ganaba aquí, le aportaba a su familia allá en Venezuela. Y pues no más que decir porque sobre la percepción por el modo de vestir no tiene nada que ver. Bueno, definitivamente yo escuchándolo a la señora y escuchando aquí al compañero me doy cuenta que los venezolanos están hechos, ¿cierto? Nosotros no tenemos perjuicio contra ellos. Lo único que es que el ser humano es como los animales de la naturaleza. Nosotros por instinto a veces también nos cuidamos hasta de nuestros propios compatriotas y por la forma de vestir. Mire, yo he vivido la experiencia como negro que soy. He vivido tantas experiencias y tantas decepciones que a veces yo me paro en una esquina y viene un taxi y le saco la mano. Y después escucho los comentarios, no es que yo negro en mi carro no monto, y es un taxi. Entonces yo escuchando ahorita eso de la vestimenta y que tienen que señalar a los demás por el vestido, pienso yo, hombre, sí, ¿qué tal que un negro se pare mal vestido en una esquina? Entonces negro y mal vestido. Terrible, ¿no? La situación. Muy oscura. Sí, imagínate. Entonces, pobre gente que viene de otro lado con tantas dificultades, con tantas peripecias que tiene que hacer para llegar a un país donde supuestamente lo van a atender bien, ¿no? Que viene con hambre, viene cansado, no se ha bañado, la ropa sudada, tal. Y nosotros los colombianos que somos así como tan jodiditos en ese sentido. Imagínense pues ver una persona así que no todo el mundo le da la mano. Y lo primero que nosotros vamos a decir son los antecedentes de otros que ya hicieron mucho daño. Y si vemos al otro así, imagínense, es que pasa lo mismo con el negro. Los negros han hecho tanta joda que por uno pagamos todos. Entonces usted me ve que viene con su bolso y vengo yo y seguro que usted dice, no, ahí vienen los negros. Pero hay negros buena Ahí gente. viene, ¿no? Y no solo por la ropa, sino porque es negro. Entonces lo que yo pienso es que, hombre, ahí la situación es como difícil. Porque honestamente uno por instinto y por todo lo que ha pasado y he escuchado de venezolanos que han venido de darse daño, Sí, que hay hartos. uno ya está prevenido, esa es la palabra. Entonces, si lo escucha hablar, uno dice es venezolano, ¿no? Y si viene mal vestido, pues es lógico Soy malandro. que un hombre. No, ellos no vienen mal vestidos. Yo me subí al Transmilenio que día y... No, es que madrecita, es que la pregunta es esa. Si usted ve a un venezolano vestido de X forma, usted lo va a señalar, lo va a tipificar, por eso lo va a enmarcar. Bueno, de pronto uno ve que las damas se destapan más de lo normal que nosotros, pero mal vestido yo no los he visto. Bueno, pues Eso chévere, sí es chévere, cierto. chévere por ese lado. Eso es cierto. Pero lo cierto sí es que, pues, yo los que he visto más o menos bien vestidos son muy poquitos. Y las que he visto, mujeres, son bien vestiditas y inclusive hasta muy bonitas. Porque eso las ve uno que llegan con hijos a los colegios, con minifalda, con chores,
son hermosas las venezolanas. Sí. Eso no se puede negar porque nosotros tenemos ojos y sentimos y somos seres humanos. Pero lo cierto sí es que si yo veo una persona, no sé si yo sea elitista o qué sé yo, pero si yo veo una persona mal tragueada, rota, oliendo mal, pues hombre, no sé, Se quedó en la percepción. ahí la percepción Sí. mía, y no es porque yo tipifique o señale, pero ya la cosa cambia. ¿Sí? ¿Me entiende? Yo ya miro en qué terreno voy a jugar, porque a veces uno le está dando un pan a una persona y esa persona le muerde la mano a uno. ¿Sí? Entonces, ¿no? Veamos a ver qué pasa con el tiempo, porque el tiempo habla de los venezolanos que aquí en Colombia se van a quedar, porque yo sé que se van a quedar, porque yo he hablado mucho con ellos, yo sé que se van a quedar, porque ellos dicen que este es un país bueno, que este es un país que les abre las puertas, también venezolanos buenos, y yo sé que los malos se tendrán que ir, yo sé que sí, Así va a ser. políticamente, el medio ambiente también los va a echar, también los va a sacar de aquí, porque no merecen estar en este país. Y no solamente ellos, los malosos, sino que hay mucha gente en este país que también se tiene que ir, que son colombianos. Sí, Se van a tener que ir porque le están haciendo maldad a los demás. así ella me dice, sí. ¿Listo? All right. Bueno, nos integramos entre diferentes culturas mediante el lenguaje y la interacción que hay entre los grupos. Hace un rato el señor comentaba que debido a la forma en que se interactúa, salen problemas o subyacen problemas en los demás entre la comunicación y por la forma en que se percibe a los demás. En ese sentido quisiera saber en la forma de relacionarse las personas, si creen ustedes que las actitudes hacia los migrantes pueden cambiar cuando las personas tienen experiencias personales que desafían sus prejuicios. Claro que sí, porque es que yo opino de acuerdo a cómo me vaya en la fiesta. Entonces, si tengo la experiencia, pues tengo una opinión diferente que no va a ser si tienes. Entonces, eso es importante, tener la interacción. Yo pienso que de acuerdo, o sea, lo que hablamos, lo que hemos visto y de pronto lo que yo pueda concluir, lo que es la forma de ser del venezolano, yo pienso que las actitudes, si nosotros llegásemos a conocerlos a ellos, o sea, si no los etiquetáramos, no dijéramos ellos son así y de ahí yo no voy a salir, sino nos atreviéramos a conocerlos, yo pienso que sí podría cambiar nuestro pensamiento, nuestra actitud y nuestra forma de ser con ellos. Podríamos nosotros atrevernos a aprender de ellos también y no cerrarnos, sino aprender de su cultura, aprender de su política, aprender de sus errores, que nosotros aquí no nos vaya a pasar lo mismo, pero tendríamos nosotros que tener una mente muy abierta, no cerrarnos como siempre tratamos de hacernos, que esos miedos de los que hablábamos antes hacen que nosotros creemos una barrera, y eso es lo peor que puede haber, porque el miedo no nos deja ver nada. Entonces tenemos que desligarnos de eso y tratar de conocerlos para que no volvamos a cometer los mismos errores. De repente eso es lo que ellos
sin querer han querido venir a enseñarnos a nosotros y nosotros por cerrarnos a muchas cosas de cambio, al cambio sobre todo, no lo hacemos. Entonces yo pienso que sí se podría cambiar las actitudes de nosotros hacia ellos. Muchas gracias. Bueno, sí, lo que yo decía anteriormente, el choque social que hubo con esta migración, porque nosotros no esperábamos una cosa de esas, nadie se imaginaba que Venezuela fuera a pasar eso, ¿sí? Y ni los mismos venezolanos, ni nosotros, ni ninguno latinoamericano. Entonces el choque fue fuerte, tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué podría agregar yo? Que siempre en todos los países nosotros decimos, los nacionales, el mejor país del mundo es el mío. Que nosotros aquí, los venezolanos decían lo mismo, por las experiencias que ellos me cuentan. El mejor país para vivir es el de nosotros, así como ellos hablan. Yo tuve la oportunidad de viajar a México, estuve un año sabático. Y las culturas uno ve, sí, claro, cuando uno no ha salido del país a otros lados, he ido a otros países, entonces uno dice, no, el mejor país del mundo es el mío, pero resulta que en todas partes los mexicanos dicen lo mismo. La cultura en México es completamente diferente a la venezolana y a la colombiana. En las pocas ciudades que pudimos estar con mi esposa, vimos el contraste, ¿sí? La diferencia. Los venezolanos en su cultura ya no piden el favor, dicen, oye chico, dame eso rápido, que lo necesito, alcánzame esa manzana. Aquí si uno no pide el favor al vecino, No va a ser. entonces lo miran, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? No, ya los venezolanos no tienen esa costumbre, pero es una cultura, Mientras que su merced, en México no conocen esa palabra y mi hijo me decía, papi, pues no diga su merced aquí en México, que ellos creen que es que le está diciendo una grosería, quién sabe qué, ellos no saben ni qué es su merced, ¿sí? Pero los mexicanos son demasiado atentos. Yo iba a un establecimiento a comprar X o Y cosa, ¿sí? La compraba, me la daban y me decían, ay, muchas gracias por su compra, señor, pase un buen día, no sé qué. O sea, ellos eran los que me daban las gracias, no yo, ¿sí? Que aquí estamos acostumbrados a lo contrario. Allá en México le dan a uno las gracias por comprarles, por ir al establecimiento, lo recibían a uno con esa amabilidad, con esa, ¿sí? En Venezuela usted da unas monedas, ellos le daban a uno el cambio, ¿y sabe cómo le dan a uno el cambio? Llegan y le tiran a uno así. ¿Qué está pasando? Pero es la cultura de ellos. Si usted llega a hacer eso en un establecimiento comercial, a tirarle las monedas o el cambio a alguna persona, como dice nuestro compañero profesor, lo vacían. Uno tiene que entregárselo en la manito, bien entregadito, así, muchas gracias, gracias por su referencia. Entonces son culturas, ¿sí? No es porque ellos sean, ¿sí?, gamines o porque sean todos malandros, no. Es porque son culturas diferentes. Entonces, como lo reitero, el choque cultural es fuerte para ellos y para nosotros. Más nada. El ser humano aprende haciendo, diciendo y relacionándose. Si no lo hace, es un animal que no sabe para dónde camina. A mí me parece que la relación en cualquier instancia es necesaria. En este caso estamos hablando de la relación venezolano-colombiano, que haya una bonita relación y que por la forma de hablar, la forma de actuar, se señale
a un miembro de una comunidad. Yo no estoy como de acuerdo, en ese sentido sí no estoy de acuerdo. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos formas de hablar y somos colombianos. En Venezuela hay formas de hablar, en unas partes hablan más cantadito que en otras y en otras hablan menos cantaditos que en otras, o en otro pueblo. Eso mismo pasa aquí. La relación es importantísima y tenemos que estar abiertos de corazón y de mente para entender de que ellos son de allí y que hablan así y que hay que respetarlos y quererlos así y que nosotros aprendemos y ellos aprenden de nosotros relacionándose. Si nos cerramos a eso, pues entonces cultura no va a haber ni de allá ni de acá y no va a haber aprendizaje, menos aprendizaje. Muchas gracias. En cuanto a la realidad social, sabemos que es algo que se construye a medida que se interactúa con los demás y de la misma forma en que percibimos a las personas. Entonces, quisiera preguntar a ustedes, desde su posición como ciudadanos colombianos, ¿qué pueden hacer para aportar a la solución de la problemática de migración de ciudadanos venezolanos? Desde mi posición, no, yo diría que eso es acuerdos entre países, porque nosotros podemos tener la mejor buena voluntad, podemos tener la opinión, pero no tenemos el voto. Entonces, al no tenerlo, pues pienso yo, se quedarán palabras, porque es un acuerdo que llegue una comunidad, digamos, amplia para tener alguna decisión. Personalmente, yo estaba laborando en una entidad de la rama judicial y allí las personas venezolanas tenían prioridad, incluso más que las colombianas. Entonces, llega un proceso de un extranjero, porque si me oyen diciendo venezolano, puedo tener problemas y debían de tener prioridad. Entonces, ellos sí han tenido ayuda, ellos sí han tenido beneficios en nuestro país, sí se han realizado reuniones para mirar qué punto de vista damos con respecto a el gran número de migración que se ha dado en nuestro país. Pero, así como hablaban las personas de esta mesa, es que ni ellos ni nosotros estábamos preparados para esta situación. Yo tuve muchos compañeros que se fueron para Venezuela y resulta que cuando yo tengo cierta comodidad, soy medianamente despectiva y nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda, que ellos también lo eran. Quizá nosotros igual, pero es que yo actúo de una determinada forma cuando yo he pasado por esa experiencia. Cuando no, ellos no me imagino que, o sea, ellos no se imaginaron su situación actual, no se lo imaginaron, porque puede suceder, no sé, si vayamos nosotros rumbo a, y ojalá no, pero puede suceder. Entonces, la crisis económica, la migración, ellos no la tuvieron en cuenta o nunca la pensaron, como nosotros tampoco imaginarnos que iba a suceder el COVID, que íbamos a tener que estar encerrados. Eso, de todas maneras, nos cambió la realidad. Eso pienso. Muchas gracias. Pienso, al respecto pienso que es
muy difícil y casi improbable que un colombiano de a pie, como se dice, tenga injerencia en lo que se puede hacer con respecto al grupo migrante venezolano. No es fácil como dicen, una sola golondrina no hace llover. No es fácil para una persona del común hacer algo al respecto, porque pues eso lo tienen que hacer son las instituciones encargadas de esto. Lo único que uno podría hacer es de repente integrar una asociación de estas para la ayuda hacia el migrante, pero uno como tal, yo como una persona normal, común y corriente, para mí sería muy difícil y no tendría, o sea, no le veo la facilidad de que uno pueda ayudar a un grupo migrante. Gracias, el señor Mario, por favor. Y bueno, el aporte que nosotros podemos hacer, es si estoy de acuerdo con el argumento anterior, o sea, que es más del Estado, pero pues obviamente que nosotros como población también tenemos que aportar, así como los gobiernos emiten sus leyes, lógicamente que la población tiene que aceptar esas leyes y tiene que cumplirlas, y es como tener un dulce en la calle y botar el papelito, comerse el dulce y botar el papel a la calle, habiendo tantos botes de basura en cada esquina hoy en día. Entonces, el aporte que podemos hacer es, primero, no ser xenofóbicos, y otros aportes, bueno, yo voy a hablar de algunos ejemplos también, que me gusta todo resaltar con ejemplo. Yo he sido toda la vida un deportista aficionado. Resulta que, pues, con mis 65 años que tengo ahora, pues todavía hago algo de deporte. Voy a los parques que hay acá en el barrio, y resulta que los venezolanos han creado clubes deportivos de baloncesto, ¿sí? Y han sido los venezolanos. Y mira qué curioso que años anteriores, antes de la migración, no existía, sí existían clubes, obvio, pero en cada barrio, y lo están haciendo los venezolanos, maestros venezolanos, físico-deportistas. Y pues, ¿cuál es el aporte de nosotros? Pues apoyarlos. ¿Qué ha pasado? Lo que decía nuestro profesor, que actualmente está ejerciendo, nuestro compañero William, en cuanto a la cultura y el deporte, los venezolanos son muy ricos en cultura, en danza, en música y en deporte. Nos llevan a nosotros muchos años en baloncesto y en béisbol, ¿sí? Por ser prácticamente una región caribeña. Entonces, ¿cuál es el aporte de nosotros? Apoyarlos, y pues apoyar también todas las fórmulas y leyes que saque el Estado en cuanto a los migrantes venezolanos. Muchas gracias. Yo me declaro apolítico. Nunca me ha gustado la política. Y los que mandan no son los políticos. El que manda es el pueblo. Claro que Debería ser. perdón que yo interrumpa, señor William, aunque la pregunta que viene para eso, porque esta tiene que ver, falta una, tiene que ver desde su posición como ciudadano. ¿Cómo se puede cambiar la situación? ¿Cómo puede apoyar o aportar una solución para el cambio? Exactamente. La pregunta siguiente. Sí, entonces yo diría que soy apolítico, y quienes mandan en un pueblo no son los políticos, sino que es el pueblo. Y si el pueblo tuviese conciencia y educar al pueblo para recibir a otro que llega,
sería una maravilla. Yo pienso que para cambiar esta situación nosotros tenemos que acoger a la persona que entra a nuestra casa, escucharlo, compartir con él, para que nosotros hagamos una evaluación de lo que somos nosotros y ellos, ¿no? Y tengamos fundamentos que realmente califiquen, o no diría yo califiquen, ¿no? Sino que se haga una percepción de la persona. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué piensa? Y si nosotros queremos que los venezolanos sean personas que lleguen a la casa de nosotros, no solamente darle la mano, sino que también tenemos que apoyarlos, tenemos que escucharlos, porque la persona como piensa así se le evalúa, así como piensa. Entonces yo diría que podríamos nosotros sí aportar desde acá algo que valga la pena para que la situación de ellos cambie. Listo, bueno, muchas gracias. En cuanto ya casi para terminar, porque ya han de estar cansados, quiero hablar un poco sobre Martín Baro. Martín Baro es un psicólogo que ha hecho unos grandes e importantes aportes a la psicología social. En su obra Hacia una psicología de la liberación, él enfatiza en la importancia de comprender las realidades sociales y políticas para entender las experiencias individuales y colectivas. En ese sentido, quiero preguntar a ustedes si creen que el gobierno nacional debe hacer una inversión en el tratamiento y cubrimiento de necesidades básicas y psicológicas de los migrantes, o puede aportar para que ellos retornen de una manera adecuada a su país. ¿Para que retorne? Sí. Bueno, de pronto sería o es lo que todos esperamos, ¿no es cierto? No es que nos estorbe, pero lo ideal sería que ellos regresaran a su país y estuvieran cerca de su familia, porque definitivamente tanto ellos como nosotros somos, digamos, más sentimentales, más familiares. Entonces para ellos no ha sido fácil dejar a su familia, a sus familiares allá, independientemente de cómo, si bien o no, dejarlos y venirse acá solos, porque es que hay, así como decía el señor William, es una cultura, y entonces de acuerdo a esa cultura pues son sus ancestros. Pues esperemos que los gobiernos se pongan de acuerdo, porque así como dijo don William, en este sentido me declaro apolítica, pero Dios permita que los gobiernos se pongan de acuerdo para la ayuda de ellos y que su país mejore. Bueno, con respecto a la ayuda y el aporte que el gobierno, o sea, como dice la pregunta, si cree que se debe hacer, el gobierno debe hacer algún aporte para cubrir sus necesidades básicas, pienso que el gobierno lo ha hecho prácticamente desde que inició la migración. Si nosotros nos remitimos a la parte económica, aquí en nuestro país, nos podemos dar cuenta que gran parte, pues, bueno, no gran parte, pero sí parte del presupuesto nacional, pero sobre todo la ayuda que ha recibido Colombia de otros países, la ayuda extranjera, para poder mantener
esa migración tan fuerte aquí en Colombia se ha recibido. O sea, en el momento pues a los migrantes se les ha dado lo básico, que es la salud, la educación, sus documentos, porque pues ellos han llegado acá y han podido sacar desde que, inclusive ni siquiera les han exigido que pasaporte, que cédula, sino simplemente van, se inscriben en migración y pueden sacar su cédula. Ellos se pueden cedular, ya con esa cédula ellos pueden recibir todos los parafiscales que recibe cualquier ciudadano colombiano. Ellos pueden trabajar, tienen su EPS, tienen sus aportes a pensión, o sea, tienen todo lo legal. Entonces, de hecho, ya el gobierno lo ha dado, que no ha salido del bolsillo del gobierno, pero ha servido de puente para que otros países ayuden al migrante. No creo que esa ayuda a las necesidades básicas del migrante deba concluir en un envío, o sea, en hacer que el venezolano retorne a su país, porque pues si nosotros nos hemos dado cuenta de lo que es la política de ese país, ha ido en detrimento de los habitantes de allá. Es un país en donde lo que es la parte de la educación, de la salud, de la vivienda, de todo, cada día va desmejorándose más. Entonces, si ellos han hecho el esfuerzo tan grande para salir de una situación tan difícil, no creo que el gobierno deba decir, bueno, aquí se les cumplió, se les ayudó con sus necesidades básicas, ahora vamos a hacer que ellos retornen, porque pues no habría, o sea, ¿para qué se les va a ayudar si los van a mandar? O sea, no deberían entonces dejarlos entrar. Si los están dejando entrar es para realmente ayudarlos, porque son personas que me imagino que han sufrido muchísimo en su país y por eso están buscando una solución, así como la migración en cualquier país del mundo lo está haciendo. Muchas gracias, señor Mario. Estoy completamente de acuerdo con el argumento anterior de la vecina para hacer unos aportes ya diferentes. Dios nos mandó acá a todos los seres humanos sin fronteras. La frontera se las inventó el hombre. ¿Por qué? No sabemos por qué. Pero Dios nos mandó aquí sin fronteras. Ahora que si el gobierno nacional colombiano, como decía yo anteriormente, uno de los países latinos que más ha dado aporte al Departamento de Migración para que nuestros compañeros, hermanos venezolanos puedan llegar acá y han podido estudiar, han podido trabajar, gracias a Dios, ¿sí? Y así como el aporte nacional económico también se ha dado también de muchos otros países que le ha dado a Colombia muchos aportes económicos para que esto se dé. Entonces, creo que sí, el gobierno, desde que empezó la migración, el gobierno nacional colombiano ha empezado a estimular todo esto. Entonces, creo que no hay nada más que decir. Muchas gracias, señor Mario. Ningún venezolano en estos momentos es feliz. Yo creo que el venezolano mejorará su situación, porque desafortunadamente nosotros necesitamos el dinero para vivir. Es un mal necesario. Y como se decía anteriormente, que el venezolano se vino para acá con ese miedo, ese choque, que es duro, y dejar todas sus pertenencias, sus propiedades, es muy duro. Yo pienso que hasta que los corruptos políticos venezolanos salgan de allí de alguna manera, el venezolano no vuelve a ser el que es. Se necesita que esa política corrupta venezolana salga de allí para que
Venezuela vuelva a ser un país libre, con muchas oportunidades y el mejor manejo de la potencia que ellos tienen allí, que es el petróleo. Y que Estados Unidos no le vaya a regresar esos dólares que le tienen decomisado a Maduro. Que se los tenga ahí hasta que salgan todo ese poco de corruptos que están allá, para que le devuelvan esa plata al que llegue con muy buenas intenciones. He dicho. Bueno, Rosa, muchas gracias a ustedes por su compromiso, por su ayuda y bueno, estaremos pendientes para una próxima. Muchas gracias.